Hola, buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, otro Zoom. Bienvenidos, ahí está entrando mucho la gente. Vamos a esperar un poquitito que vayan entrando. Ya hay mucha gente, cada vez ahí entra más gente en nuestras charlas, así que estamos felices que puedan entrar y puedan aprender de un destino, de capacitarse si son agentes de viaje y si son pasajeros, que escuchen y que vean todo lo que podemos hacer. Hoy nos vamos a tres países impresionantes con una historia increíble, así que hoy les voy a contar un poquito, una historia resumida, pero para que entiendan, porque este viaje tiene mucho que ver con la historia, así que los voy a trasladar un poquito a todo lo que fue la historia. Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos porque hay gente de Argentina, hay gente de Paraguay, hay gente de Colombia, hay gente de Perú, de Chile y bueno, de todas las provincias de Argentina. Así que bienvenidos, un placer estar otra vez acá dando una charla de capacitación. Recuerden que esta charla, primero de todo, queda grabada en el YouTube do Paso Ravena Viajes. En el caso que ustedes no puedan verla hoy o se les hace tarde, la terminan de ver después. En vez de ver una serie en Netflix, se miran una charlita que no llega a la hora quizás y ven lo que pueden hacer en el viaje. Esta salida sale en noviembre, ya está garantizada, ya hay gente anotada, no se dejen estar en el caso que se entusiasmen. Lo bueno de este sistema es que es un sistema eh, donde ustedes no saben quién está acá adentro, yo tampoco, yo estoy dando la charla y ustedes escuchan, así que acá hay agentes de viaje, hay pasajeros, mi charla es para todos, así que espero que aprendan mucho, que les guste y si los puedo entusiasmar, que viajemos todos juntos a este viaje que realmente es maravilloso, ¿eh? Es un viaje que se van a enamorar de todo, es impresionante. Hasta de la gastronomía, por ejemplo, la gastronomía vietnamita es exquisita. Ya les voy a contar un poco de todo, así que bueno, a ver, yo creo que ya están llegando un poquito más. Vamos a esperar 2 minutitos más y arrancamos con esta charla que nos vamos a Vietnam, Camboya y Tailandia. Y sale en noviembre, ¿eh? Recuerden, está garantizada. Otra de las cosas que les comento, nosotros no vendemos a los pasajeros directos, somos mayoristas. O sea, si acá en esta charla hay pasajeros directos, se tienen que acercar a su agencia de viaje de confianza a pedir la salida de Paso Ravena. Si no tienen agencia de viaje de confianza, en nuestra página hay un listado de agentes de agencias de viaje. O si no, se acercan a cualquier agencia de viajes de su pueblo. Somos conocidos hace muchos años, hace casi 15 años que estamos en el mercado. Preguntan, vengo a buscar la salida de Vietnam, Camboya y Tailandia de Dopazo y Ravena. Y se van a comunicar y les vamos a pasar absolutamente todo. Bueno, así que hola a todos, hola a todos los países, gracias por estar acá y también a todos los argentinos que siempre nos acompañan. Espero que les guste la charla. Si les parece, sí, voy a ir comenzando porque les tengo que contar un poquito, ¿sí? Esta parte la vamos a pasar porque generalmente eso está en el itinerario y a mí me encanta contarles, introducirles en lo que vamos a ver. Entonces, primero lo que les tengo que contar va a ser resumido, no los voy a aburrir, pero les tengo que contar un poco de historia para que entiendan. El primer país que vamos a visitar es Vietnam. Entonces voy a hacer un resumidísimo la historia de Vietnam porque tiene mucho que ver después lo que vemos cuando hacemos el viaje. ¿Eh? Bien, Vietnam nace en la antigüedad, eran distintos asentamientos, se van a agrupar y van a ser el primer reino de Ba Lang, el primer reino chiquito, que va a estar dentro de Vietnam y ahí es lo que se considera el inicio de Vietnam. Pero ¿qué pasa? Estaban los chinos cerquita y los chinos siempre están metiéndose. Estuvieron los invaden y van a estar más de 1000 años dentro de Vietnam. Del 111 a.C. al 954 después de Cristo. Muchos años van a estar ahí. Y lo bueno es que introdujeron el budismo, el taoísmo, el confucianismo, introdujeron la letra, la escritura china, porque los vietnamitas escribían chino hasta el siglo XIX. Después ahora escriben en latino, en letra latina, ¿no? Pero bueno, introdujeron un montón de cosas que en ese momento no había, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los chinos, obviamente, había que expulsarlos. Y sale un rey, Nuyen se llamaba, que combate contra ellos, gana y los expulsa. Y ahí empieza todo un periodo de dinastías de reyes. ¿Sí? Vamos a tener la dinastía Li, la dinastía Trans, la dinastía Le, hasta 1789. Los chinos siguen molestando, van a entrar un par de veces más, pero son expulsados definitivamente en el siglo XV. Pero ahí no termina la cosa. Aparece Francia, la potencia europea, va a invadir Vietnam. Y Vietnam, Camboya y Laos pasan a ser lo que se llamaba Indochina francesa. Van a estar los franceses muchos años en Vietnam. Van a llevar un montón de infraestructura, un montón de cosas buenas, arquitectura, regadíos para los sembrados, la explotación del caucho, del carbón, demás. Pero ¿qué pasa? Había una desigualdad terrible.
Había gente de mucho dinero que vivía fantástico y la gente, los trabajadores, vivían en la pobreza total. Entonces, ¿qué pasa? Como pasa en todas estas cosas, empiezan a quejarse y a armarse grupos independentistas, unos grupos que eran nacionalistas, que estaban poco organizados y que querían que vuelvan los monarcas. Pero había otro grupo muy importante que eran jóvenes comunistas. Entre ellos estaba un personaje muy famoso, que es muy importante durante el viaje, ya le voy a contar, que era Ho Chi Minh. Ho Chi Minh estaba exiliado, había ido a estudiar a París. En París se empieza a conocer lo que era el comunismo, el marxismo, el leninismo, y se mete en un movimiento comunista francés. Luego va a estudiar a Moscú y luego se viene a Vietnam. ¿Sí? Y en Vietnam en 1930 arma el movimiento comunismo de Indochina. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Fue muy inteligente, se acercó a las clases bajas, a la gente que necesitaba ayuda, y empieza a armar sindicatos que eran secretos, red de propaganda por todos lados, ¿sí? De esa manera empieza a captar cada vez más gente y forma un grupo que se llamó Viet Minh, que va a tener mucho que ver con la expulsión de Francia. ¿Mm? Eso es importante. Entonces, claro, este hombre forma todo esto, obviamente, y ya las relaciones con Francia eran muy malas, entonces ya se veía que esto se iba a terminar, ¿no? En algún momento esto tenía un principio y un final por estas desigualdades que les comento, ¿no? ¿Qué pasa? Se va a la Segunda Guerra Mundial, entonces los japoneses van a invadir Vietnam, pobre Vietnam no la pasaba nunca bien. Llegan los japoneses en 1944 y van a estar hasta 1945. Cuando pierde la guerra Vietnam, Ho Chi Minh, muy inteligente, arma, y ahora sí, la primera República Socialista de Vietnam. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Francia decía, che, no se la van a llevar de arriba, genera la guerra. La primera guerra de Indochina entre 1946 y 1954, pelean pero pierden. ¿Por qué? Porque este grupo, ¿sí? El Viet Minh, había hecho cuevas debajo de la tierra y sabía pelear, con lo cual expulsa a los franceses. Cuando se van los franceses, ya Ho Chi Minh se pone contento, dijo, bueno, voy a tener un gobierno comunista en todo Vietnam, pero no pasó. ¿Por qué? Porque había gente, mucha gente que le gustaba el capitalismo y mucha gente que le gustaba el comunismo. Entonces Vietnam se divide en dos. Vietnam del Norte, con capital en Hanoi, y Vietnam del Sur, con capital, en ese momento se llamaba Saigón. Hoy es la ciudad de Ho Chi Minh, que la vamos a visitar. Sí que era la parte capitalista. Pero siempre había tensión, separados por el paralelo 17. Se peleaban siempre. Entonces dijeron de hacer un referéndum y votar para ver si se podían reunificar nuevamente. ¿Qué pasa? Estados Unidos en ese momento era la Guerra Fría y dijo, si el comunismo llega a ganar, es una herida para el capitalismo. Entonces, Estados Unidos, con la gente de élite y más anticomunista, hace un golpe de Estado, pone una dictadura y el referéndum ese nunca se logró. Eso hizo enojar mucho a Ho Chi Minh en el norte, entonces decide empezar a mandar armamentos y armas a un grupo que se estaba formando en ese momento que se llamaba el Vietcong. ¿Quién era el Vietcong? En la parte sur había comunistas que habían peleado contra Francia y había comunistas en Camboya, se unieron y armaron este grupo del Vietcong, que era un grupo armado, comunista, pero también político, ¿no? Y claro, ellos empiezan a atacar. En 1955 empiezan a atacar al ejército de Vietnam del Sur para poder recuperar Vietnam del Sur. Y en 1959 se produce una guerra civil en la parte sur, muy grande. El ejército de Vietnam del Sur no tenía poder, nada, no estaban mal pagos, había mucha corrupción en la parte capitalista. Entonces empieza a ganar, el Vietcong empieza a ganar. Igual el Vietcong empezó a recibir estas mercaderías que le enviaba Vietnam del Norte por las llamadas rutas de Ho Chi Minh, que venían por Laos, Camboya, venían toda la mercadería, medicamentos, armas, pero era difícil, era a través de túneles, de lugares y a veces no llegaba tanto. Entonces, ¿qué dice? Vietnam del Norte, Ho Chi Minh decide mandar un ejército bien preparado, con gran tecnología, a ayudar al Vietcong. Cuando ocurre esto, en 1965 Estados Unidos se vuelve a alertar y dice, no, esto así no es, nosotros tenemos que ganar. Entonces Estados Unidos inventa, o algunos dicen que ocurrió, pero lo usó como excusa, de que Vietnam del Norte les hunde dos barcos y eso genera el inicio de la guerra de Vietnam, tan famosa guerra de Vietnam. ¿Por qué se las quería contar? Porque todo este viaje va a estar signado un poco por la guerra de Vietnam, ¿no? Que empieza en 1965. Estados Unidos va a mandar 100.000 hombres para pelear, helicópteros que tiraban bombas desde arriba, entonces iban destruyendo todo, y empieza a recuperar territorio que había perdido por el Vietcong, ¿no? ¿Qué pasa?
cada vez más territorio, cada vez iba recuperando, entonces Estados Unidos se queda tranquilo, se deja estar y en vez de mandar más soldados, mandaba soldados por 6 meses y los hacía volver. Entonces cada vez que mandaba soldados nuevos, los soldados nuevos no sabían nada. Entonces mandaban mal las coordenadas, se mataban entre ellos. Hay casos de que el mismo ejército, escuadrón mataba al jefe, porque decía, este chico nos va a llevar al muere, ¿no? Entonces empezaron a usar Estados Unidos también el agente naranja, que eran un pesticida muy grande, terrible, que tiene que ver con esta parte de la historia, que tiraban desde los helicópteros para eso destruía la selva, la vegetación se caía, entonces podían ver dónde estaban los soldados abajo, y así iban ganando, ¿no? Pero ese pesticida no se dieron cuenta que tenía una dioxina que era muy fuerte, que afectaba no solamente a las plantas, a los seres vivos, animales y a los humanos. Fueron contaminados entre 3 millones y 4 billones de personas por el agente naranja. Eso producía cáncer, malformaciones de bebé, hasta el día de hoy, porque ¿qué pasa? Ese agente tóxico queda en el suelo de la selva y quedó durante décadas. Estados Unidos indemnizó a los soldados porque fue un error de él, y en Vietnam ahora está con ONG ayudando a limpiar los últimos restos de agente naranja que quedaron, que fue terrible, ¿no? Esta situación fue terrible. Bueno, nada. ¿Qué pasó? El Vietcong empezó a darse cuenta que no podía salir a pelear por arriba, tener que ir por abajo. Entonces armaba los túneles, desde abajo peleaba. ¿Qué hacía? Durante el día se mezclaba con la población, que eran amigos de ellos, o estaban en los túneles, y de noche salían como fantasmas y mataban a los soldados. Los soldados americanos no sabían defenderse, era algo terrible, y pensaban que eran ataques de fantasmas, empezaron a volverse locos, empezaron a drogar. La cosa que la guerra empezó a perderse, Estados Unidos cada vez más. En 1969 se nombra Nixon como presidente, el presidente dice yo quiero firmar un tratado de paz con Vietnam del Norte, cada vez tenía menos popularidad la guerra porque cada vez llegaban miles y miles de soldados muertos a Estados Unidos, esto era terrible. Entonces dice voy a dejar de bombardear, no lo hizo totalmente porque bombardeaban las rutas de Ho Chi Minh para que no llegara la mercadería al sur. Y Laos fue uno de los países más bombardeados en la historia mundial, fue el país más bombardeado de toda la historia de la humanidad. 1 millón, 1 tonelada de explosivos por persona tiraron en Laos. Así que en Laos casi lo borran de la faz de la tierra. Fue terrible. La cosa que después de muchos idas y vueltas, en París firman la paz. Vietnam del Norte con Vietnam del Sur firman la paz y con la condición que a los 2 meses Estados Unidos se retirara de Vietnam. ¿Qué pasa? Cuando Estados Unidos se retira de Vietnam, Vietnam del Sur, con estos soldados que no sabían nada, pierde la guerra. Entonces ahí sí, Ho Chi Minh ataca a Vietnam del Sur, se unifica. Hay un tanque, hay una escena muy importante que es un tanque de Vietnam del Norte entrando ya después le voy a mostrar fotos, en el Palacio de la Reunificación, porque ahí se reunifica Vietnam, y Vietnam es hoy quien es. Es un partido comunista que no tiene contrarios, no hay oposición, pero es un comunismo muy abierto. Por eso es uno de los países del sudeste asiático que más creció. Vamos a ver tradición, pero también vamos a ver mucho lujo, muchos edificios modernos, porque creció muchísimo, porque abrieron el mercado, ¿sí? Internacional, no es ese comunismo cerrado. Y así crecieron. La guerra de Vietnam dejó un montón de muertos. 1 millón de muertos entre los soldados de Vietnam del Norte y Vietcong. 300.000 muertos de soldados de Vietnam del Sur. 600.000 soldados de Estados Unidos y, lo que es peor, más de 2,5 millones de civiles. Fue una guerra que no fue hace mucho, fue una guerra que dejó heridas muy grandes en Estados Unidos porque la pierde, y también en Vietnam. Bueno, contado esto, se los quería contar porque así vamos entrando un poco en tema. Vamos a ir a Hanoi, la capital de Vietnam actualmente, y que era la capital en ese momento también de Vietnam del Norte, lo que les conté. Bueno, Vietnam, como ven aquí, ahí se los voy a subir aquí, miren, tiene 101 millones de personas en total, Hanoi tiene 7 millones, como les decía, es un gobierno comunista, pero muy abierto a las inversiones extranjeras. La moneda se llama dong, el dong vietnamita. $1 son 25.000 dong, y es bastante barato. Mire, yo le puse ahí unos ejemplos. Un café, más o menos $1. Una comida en la calle, que son muy ricas, entre $2 y $3. Y una cena en un restaurante más fino, $6 y $12. Pero tienen que saber también que nosotros tenemos muchas comidas incluidas. Pero se los puse para tener, si hay agentes de viaje, que seguro hay, y quieren vender un individual, para que digan que no es un itinerario caro. Vietnam no es un país caro. Bien, vamos a empezar a conocer bien Hanoi, esta ciudad caótica, una ciudad que mantiene la esencia antigua. Y vamos a pasar por afuera, acá no entramos al mausoleo de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, esta persona que les conté al principio de la historia, está embalsamado dentro de aquí.
Lo embalsamaron, como también a Lenin en Rusia, ¿no? Están embalsamados. Él no quería ser embalsamado, pero bueno, no le hicieron caso. Está ahí en honor a él porque ellos lo quieren mucho, porque gracias a él se reunificó y lograron ganar a los Estados Unidos. Vamos a visitar la casa de Ho Chi Minh. ¿Sabe que Ho Chi Minh era comunista y seguía las reglas de que no mostrar austeridad? Él no quería vivir en el lujo. De hecho, cuando se nombra presidente, le daban el palacio del presidente, pero él no lo aceptó. Se fue a vivir a esta casa que la construyó sobre pilotes, que tenía solo dos habitaciones, una habitación donde él trabajaba y una habitación donde dormía. Nada más, él quería vivir ahí, estaba cerquita del palacio, pero no quería vivir en el palacio. De hecho, los soldados estaban muy preocupados, porque, sobre todo en la guerra, tenía miedo porque la casa esa no tenía seguridad, pero él ni loco iba a dormir al Palacio Presidencial, que es este que también lo vamos a visitar por fuera. Vamos a visitar la pagoda del Pilar Único. Este es un templo budista que fue construido en el siglo XI por el emperador Li Taitong, y sobre un estanque. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la leyenda? Este emperador quería ser padre de un hijo para tener la descendencia. No podía. Entonces, un día, una noche, sueña que la reina de la misericordia, la diosa de la misericordia, le aparece sentada en una flor de loto y le da un nene en las manos. Cuando él se despierta, a la semana queda embarazada su señora. Entonces él, en honor a esta situación, le construye un estanque de loto, esta pagoda, con la estatua de la diosa de la misericordia adentro, y que si uno lo ve desde arriba parece una flor de loto. Este lugar lo vamos a visitar. La gente va de la zona a pedir cuando no pueden las parejas tener hijos, van para pedirle hijos. Es un lugar mágico, creer o no creer, estos lugares tienen una energía que son realmente increíbles. Vamos a visitar también el Templo de la Literatura. Esta fue la primera universidad de Vietnam. Lo hicieron los reyes, en la época de las dinastías, para los hijos que estudiaran el confucianismo. ¿Sí? Primero se estudiaba el confucianismo, después se le agregó literatura y administración. Y solo podían estudiar los hijos de los reyes y de la nobleza. Después empezaron a agregarle gente del pueblo, pero tenía que tener un promedio muy grande de notas para poder estudiar en esta universidad. Es hermosa por dentro, tiene un montón de patios, tiene 5 patios, los alumnos entraban por las puertas rojas que ven ahí y los reyes por la puerta principal. Vamos a entrar, vamos a conocerla, vamos a recorrerla. El patio que más llama la atención es el de las tortugas, porque ¿qué pasa? Cuando se recibían los alumnos, se los anotaba en estas placas de cemento, se les anotaba los nombres, qué fechas se habían recibido y qué logro habían hecho en la universidad importante. ¿Sí? Por eso estar anotado en esas placas era bárbaro. Eran 117, hoy quedan 85, nada más porque se fueron destruyendo por la guerra, por el tiempo, ¿no? Y están apoyados sobre tortugas porque es el símbolo de la longevidad, la sabiduría, la memoria, por la larga vida de las tortugas, y es patrimonio de la UNESCO. Así que muy interesante. Otra de las cosas que vamos a ver es el Puente del Amor. Vamos a ir a la tardecita. Está este lago, el lago Juan Quien, que tiene este puente de madera. Se le dice el Puente del Amor sencillamente porque el atardecer de ahí es hermoso y las parejas van, muchas parejitas, a demostrar su amor mirando el atardecer, nada más que por eso, ¿no? Pero es muy bonito. Y este lago tiene una leyenda también. Se dice que en el siglo XV, cuando una invasión de los chinos que hubo, los dioses le regalaron al emperador una espada mágica, y él con esa espada combate a los chinos y les gana. En el siglo XV fue la última expulsión de los chinos. ¿Qué pasa? Un día él estaba en el bote de él, en este lago, y se le aparece una tortuga dorada gigante y le dice: tenés que devolver la espada, no es tuya, se la tenemos que devolver al dios. Entonces él le devuelve la espada. Por eso el lago la traducción es lago de la espada restituida. Y eso es la leyenda que nos va a contar el guía, obviamente, y cuando terminamos el puente vamos a ir a un templo budista, el templo Nok Som. ¿Sí? El puente de los enamorados es del siglo XVIII, es un templo que tiene varias religiones. Lo que tiene Vietnam, cada templo hace bastante religión. Es distinto después cuando lleguemos a Tailandia, que ya les voy a contar la diferencia. Acá está la taoísta, la budista, el confucianismo. Esto fue el legado que dejaron los chinos. Hay una mezcla espiritual enorme en Vietnam. Y la otra que a mí me encanta es ir al barrio antiguo. El barrio antiguo donde vemos la esencia, ¿no? Es caótico, hay que probar comida callejera, se come muy rico y les voy a contar que pueden probar, pero prueben comida callejera. Hay países, India no les diría, no prueben comida callejera, pero en Vietnam sí, es barata, es rica y está muy cuidada, si no van a comer algo en mal estado, porque el gobierno controla mucho la comida callejera. De hecho, la vida ocurre en la calle. Ustedes van a ver que
los vietnamitas tienen su negocio abajo, arriba son las habitaciones, la casa, y ellos toda su vida transcorre sentados en la vereda. Ahí comen, ahí se ríen, ahí juegan, van a ver mucho, y sobre todo en el barrio antiguo se ve muchísimo, ¿no? Motos, chicos, es impresionante. En esta ciudad y después en Ho Chi Minh, la ex Saigón, lleno de motos por todos lados, es el medio de transporte que prefieren. Cruzar la calle es todo unos días. Dicen que hay que cruzar, animarse, pero bueno, no todo el mundo se anima, es toda una aventura la cantidad de motos que hay ahí. Y ver esto es típico, si uno pone en Vietnam, de hecho yo tengo el gorrito de Vietnam, me lo iba a poner hoy para que lo vean, pero me lo olvidé en Córdoba. Cuando hagamos otra charla de Vietnam me voy a poner el traje típico. Me gusta mostrarles cómo se visten, ¿no? Pero no lo traje esta vez. Pero miren, estos son vendedores y andan así, no sé cómo cargan todo eso en una bici. ¿Ves? Frutas, todo esto en el barrio antiguo. Es realmente hermoso perderse por las callecitas, estas señoras que venden verduras, pero también flores, y van con eso típico. Es realmente lindo. Y este es el hotel que tenemos en nuestra salida. Tratamos de buscar 4 o 5 estrellas, excelentemente ubicado. Este tiene una ubicación increíble, el Hotel Pan Pacific Hanoi. A mí me encanta, es un clásico, generalmente nuestros grupos paran acá, las habitaciones son amplias, linda la verdad, hermoso, hermoso Hanoi. Bueno, luego de estar esa noche, esos días ahí en Hanoi, que son varias noches, vamos a hacer otra cosa que les va a encantar antes de irnos a la bahía de Jalón, que ya les voy a contar. Es visitar la calle del tren. En Tailandia hay una, pero es diferente a esta. Les cuento esta y después les cuento la de Tailandia cuando lleguemos a Tailandia. Esta es una calle muy estrecha que está llena de bares. Bares. Entonces uno se puede sentar a tomar un café y el tren pasa, pero ahí, a centímetros. Nosotros, como somos un grupo, ya tenemos preparado, nos van a reservar el lugar y todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si llenaba tanto de gente que el gobierno ahora prohíbe, no se puede entrar, hay una cantidad, un aforo de gente para verlo. Nosotros lo tenemos ya preparados porque es una experiencia realmente adrenalínica, pero es muy, muy lindo. Miren lo pintoresco que es. También pueden hacer compritas, pero cuando vienen, vamos a ir obviamente en el horario de... No, no se Miren, puede creer esto es esto. lo que mi He socio pegado Hugo contra la cuando pared venía un el bar. tren. O sea. ¡Uy, por Dios! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Claro! Miren. Increíble esto. Este tren está viniendo de Saigón. Tarda aproximadamente 35 horas. Bueno, como ven, es increíble la experiencia, así que hay que vivirlo. Y esto quise poner para que vean la gente de Vietnam. Realmente son divinos, divinos. Los 3 países, Camboya es muy sufrido porque ya les voy a contar qué les pasó, pero tanto Tailandia, bueno, Tailandia le dicen el país de la sonrisa, así que imagínense, pero los vietnamitas son muy amables, muy simpáticos, y por eso quise poner estas fotos, por ejemplo, unos niños que salían del colegio y pidieron sacarnos una foto. Realmente es muy bonita la experiencia que vamos a vivir. Y les puse, obviamente, la noche también, porque hay una calle que se llama la calle de la cerveza que tenemos que ir a pasear. Seguramente irán con el coordinador porque se llena de carteles luminosos, hay mucha juventud, se puede tomar cerveza o se puede tomar lo que quieran, ¿no? Disfrutar de una comida. Si no la tienen, generalmente es como tenemos las cenas, después de la cena a veces vamos a hacer una caminata para ver, hay música en vivo. Es una calle muy animada de Hanoi y vale la pena. Y ahora sí, miren, bueno, esto es de día y de noche. De noche a mí particularmente me gusta más que de día la calle de la cerveza, pero pueden ir también de día. Y ahora sí nos vamos a una de las maravillas del mundo. No, perdón. Antes de ir a una maravilla del mundo, les voy a contar de la comida. Ya me estaba olvidando algo importante, sobre todo los que me conocen que yo doy charlas, el tema de la comida, la gastronomía. Tienen que probar, seguramente en las comidas que nosotros ponemos puede haber algo de esto, pero a veces no todo, porque no todo nos gusta, entonces, y es mezcla más internacional, pero sepan que tienen que probarlo. Primero porque Vietnam suele poner el picante separado, entonces uno le puede agregar el picante, generalmente digo, porque a veces nos puede ser que no, nos viene con un, entonces le podemos agregar el picante a nuestro gusto, ¿m? Que no pasa en Tailandia. Tailandia siempre viene picante, por eso nosotros tenemos que pedirle al operador que nos prepare la comida
menos picante. ¿Eh? Y a veces te dicen, no, no está picante como pasa en India, y sin embargo sigue estando picante, porque es otro paladar. Pero bueno, vamos a probar el po, la sopa nacional que se hace con fideos de arroz, es muy rica, con carne. Otra de las cosas que tienen que probar es el banh mi. El banh mi es un sándwich de pan francés, imagínense, Francia les dejó el tema del pan, y ahí adentro se le coloca muchas cosas, queda riquísimo. El más rico es en Hoi An. Dicen que es el más famoso, de hecho muchos chefs internacionales han ido a ese lugar, pero también lo hacen en Hanoi, también lo hacen en Ho Chi Minh, lo hacen en todos lados, lo pueden probar, pero no se pueden ir si no prueban como aperitivo el banh mi. Y pueden probar café. Recuerden que Vietnam es el segundo exportador de café en el mundo, así que el café acá está lleno de cafeterías, Vietnam. Otra de las cosas que son importantes, y ahí les voy a contar, es un café típico. También el cao lao, también muy famoso, que son unos fideos gruesos. ¿Sí? Esto se come en Hoi An, que tiene pedacitos de cerdo y crocantes. Muy rico. Otra comida que también les aconsejo probar. Y los rollitos primavera que vienen con ese papel de arroz recubiertos con camarones, con carne, y se lo unta en esa salsa que es agridulce. También puede ser picante o no picante, eso lo van pidiendo. Muy rico. Y vienen así en natural o si no fritos, que también son muy ricos. Y después no me puedo ir acá si no les cuento un poco de los postres. Este postre es polémico. A mí particularmente no me volvió loco, pero como digo siempre, si vamos, prueben. Se llama che, se hace con frijoles, gelatina, que son como gusanitos de gelatina, los frijoles, que son porotos, leche, hielo y leche de coco y gelatinas, distintos gelatinas de fruta. Es raro, es dulce, es un postre que a ellos les encanta. A mí me gusta lo que sigue. Por ejemplo, el banh chui, que es un pastel de banana con leche de coco que es un placer. Exquisito, lo pueden pedir con una bocha de helado, es realmente riquísimo. Y este particularmente es uno de mis preferidos, que se llama Kensoy, que es arroz gelatinoso con helado y leche de coco arriba y viene con un mango. Se come todo junto. Es realmente exquisito postre. Y obviamente cuando les hablé del café, acá hay un café típico de Vietnam que es café con huevo. El huevo se cocina dentro del café caliente y queda como un mini postrecito. Lo tienen que probar porque esto sí es típico, se llama Cape Trung y está solo en Vietnam, así que no dejen de probarlo, porque vale la pena. Bueno, dicho gastronomía, volvemos otra vez al paisaje. Y vamos a subir en un barco de lujo. Este es el barco que nosotros vamos a tener. Acá hay distinta calidad de barco. Esto hace que se diferencie en el mercado los precios que ustedes buscan. No es lo mismo ir en un barco 3 estrellas, no es lo mismo ir en un barco de madera que ir en un barco de lujo. Nosotros elegimos un barco de mejor categoría porque creemos que lo amerita la zona, que es increíble, tiene piscina, nos sentimos muy bien, es amplio, no nos sentimos amontonados y es más seguro. Todo lo que sean barcos de calidad son mucho más seguros. Vamos a hacer una noche en la bahía de Jalón. Este es el barco, otra imagen se llama Ambassador, es el que tenemos. Miren lo que son las habitaciones, con balconcito. No, realmente increíble, chicos. Es una experiencia maravillosa. Y bueno, vamos a ver la bahía de Jalón, que es patrimonio de la humanidad, es una de las 7 maravillas del mundo. Son más de 1.600 islas o islotes que están entre el mar, ¿sí? Y son de piedra caliza, por lo tanto se forman cuevas, estrechos. Es realmente un paisaje único, parece de otro mundo. Vamos a estar ahí, vamos a ver el atardecer, vamos a visitar alguna cueva, hacer alguna actividad. Los que quieran puedan hacer kayak, los que no pueden ir en otro tipo de botecitos. Realmente es muy bonito y los atardeceres de ahí son realmente mágicos. El barco tiene vinitos también, así que pueden tomar una copa de vino o una copa de champán viendo los atardeceres en la bahía de Jalón, que es realmente inolvidable. Luego de hacer la bahía de Jalón, nos vamos para Hoi An. ¿Sí? Vamos a tomar un vuelo y nos vamos a Hoi An. Hoi An, para mí, es uno de los pueblos más bonitos, es el pueblo más bonito de Vietnam y uno de los pueblos más bonitos del mundo. Tiene un encanto increíble. Este es el hotel que usamos nosotros, el Hotel Royal. Para mí es el más lindo que está ahí. Está al lado del centro histórico, así que es muy lindo. Es hermoso el hotel, hermosas las habitaciones. Así que van a estar muy cómodos, vale la pena. Y vamos a llegar a este pueblo de Hoi An. Miren lo que es. Esto era un puerto de la época antigua, ¿sí? Mantiene la arquitectura vietnamita de esa época y china, porque tiene mucha influencia china, japonesa, y en esa época se iluminaban con farolitos de colores. Sigue teniendo lo mismo. Entonces, a la noche salir a caminar transforma este pueblo en la magia pura, lleno de farolitos. Así que muy lindo. Vamos a visitar el templo chino Puc Chien. Este templo es muy bonito también. Esto era una casa comunal. En esa época los chinos se agrupaban las familias para charlar las cosas nuevas que había que hacer.
Después se transformó en un templo y ahí pusieron la diosa protectora de los mares. Entonces la gente, aún hoy, si tiene que salir al mar, va y le pide que los ayude en la pesca y que no tengan ningún accidente, ¿no? Había chinos de todos, mucha comunidad china aquí. Entonces ese templo es muy bonito. También había japoneses, como les contaba. Vamos a visitar el puente japonés, otra cosa hermosa de este pueblo. ¿Sí? Los japoneses construyeron esto para unir su barrio con el barrio de los chinos. ¿Eh? Y primero que es antiguísimo y seguro que en el medio tiene un templito chiquito. Así que es muy, muy, muy lindo. Realmente vale la pena caminarlo, recorrerlo. Y esto es Hoi An, chicos. Lindo, lindo, lindo. Caminarlo de día es hermoso, pueden hacer compritas y demás, pero a medida que las luces, a medida que el sol empieza a esconderse, empieza la magia. ¿Eh? Empieza la magia, se empieza a iluminar, todos los faroles de colores por todas las calles. Es realmente un sueño. Las bicicletas, y no se puede entrar en auto aquí, pero sí en bicicleta. Miren, los barquitos, porque hay una leyenda que dice que nos tenemos que subir a un barquito y pedimos un deseo al río, que se le pide en una vela, en un cuenco de colores también, de cartón. A ver si tengo una foto, ya se los voy a mostrar. ¿Ven? Ahí están flotando. Uno pide un deseo y lo tira ahí y mientras damos una vueltita. Es realmente un mágico, mágico. Les va a encantar. Un pueblo inolvidable. Y de sorpresa, que a veces esto no incluyen los tours, queremos llevarla al famoso Puente Dorado. Este Puente Dorado está a una altura de 1.400 metros de altura, tiene 152 metros, y lo que hicieron así aquí los vietnamitas son las manos de los dioses que sostienen un lazo dorado, porque el puente es de color dorado, que conecta la tierra, ¿sí? O la gente, con los dioses, con el cielo. Es realmente increíble caminar en este puente. Es hermoso y lo tenemos incluido. Es una maravilla. Las vistas desde ahí, aparte caminar, han hecho estas manos que salen de la montaña, que son realmente un lugar mágico y que vale la pena conocer. Bueno, luego de aquí ya nos vamos y vamos para el sur, lo que era el Vietnam del Sur, y vamos a una ciudad súper cosmopolita, que era la ex Saigón, que ahora se llama Ho Chi Minh, ¿sí? Una ciudad divina, mucha modernidad, pero también mantiene esencia, así que vamos a visitar varias cosas aquí. Es la capital, no es la capital de Vietnam, que es Hanoi, sino la capital económica. Aquí es donde se mueve todo el dinero, ¿sí? Hay motos por todos lados, rascacielos, mercados, templos, vida nocturna. Es una ciudad que realmente les va a encantar. Vamos a empezar a visitar. Recuerden que esto tuvieron los franceses, como les conté al principio, dejaron su legado. Está la Catedral de Notre Dame, ¿sí? Que fue construida en el siglo XIX, se construyó todo con ladrillos que trajeron de Marsella. Muy bonita esta iglesia, esta plaza es muy bonita. Ahí mismo en esa plaza podemos visitar la oficina central del correo, que fue construida entre 1886 y 1891. Hecha por un arquitecto francés, no por Gustave Eiffel, porque muchos decían que lo había construido Eiffel, el de la torre. No, parece que este arquitecto fue discípulo de él, pero no fue Eiffel, ¿no? Y lo lindo que cuando entramos, primero que es hermoso por dentro, y si quieren, ustedes es un lugar que pueden mandar como turista una postal, enviarles a su familia una postal que la ponen ahí la dirección de más, no, no sale caro, y la pueden enviar a sus familiares que se quedaron en Argentina o en Paraguay o en Colombia, donde sea. Bueno, vamos a visitar por fuera, esto no se puede entrar al ayuntamiento, un edificio también de la época francesa, tiene una torre con el reloj, es hermoso, tanto de día como de noche. El Palacio de la Reunificación, lo que les contaba la historia, por eso es importante contar un poquito la historia del principio, porque el 30 de abril de 1975, un tanque del ejército del Vietnam del Norte llega, cruza toda esta explanada, sube al coso y rompe la puerta. Y ese fue el fin de Vietnam del Sur. Ahí se reunifican los dos Vietnam, y realmente es increíble. Vamos a visitar una pagoda también budista, que es muy hermosa, muy fotogénica, de 1760. Ahí se puede, muchos inciensos, van a ver la gente como pide cosas, es muy, muy, muy bonita. Y obviamente los mercados también, tienen mercados muy lindos. Sepa que acá el mercado, por ejemplo, de Ventana hay que regatear. Quieren comprar, siempre regatear. Yo regateo la mitad. Si me dicen que sale 100, le digo yo te doy 50, y ahí empezás a pelear. Sé que hay gente que no le gusta regatear, pero háganlo porque si no se van a llevar las cosas más caras. Y hay cosas muy lindas, muy interesantes para poder comprar. Y también tiene la vida nocturna, que acá la calle se llama Cai San Road, que está llena de bares, música, muy, muy, muy lindo también.
Otro de los días en Ho Chi Minh, porque vamos a estar varias noches, vamos a visitar otra cosa auténtica y muy famosa, que es el río Mekong, ¿sí? El río Mekong es un río que recorre 4.300 kilómetros de largo, pasa por el Tíbet, por seis familias y forma el famoso delta del Mekong, que lo han oído nombrar, es divino, es muy auténtico. Vamos a hacer un paseo en barco, vamos a visitar fábricas de caramelos de coco que se cocinan ahí, que se hacen ahí, vamos a hacer paseitos en barco por el delta, un montón de actividades que no les quiero adelantar, pero un montón de actividades muy lindas que lo hacen muy auténtico al delta del Mekong. Vamos a pasear en estos carros, se llaman Loi, son de una bicicleta que tiene un carrito de dos ruedas. Muy, muy lindo. Y este es el hotel que utilizamos nosotros en Ho Chi Minh, nos encanta, se llama Caravelle Saigon, es muy lindo, es un hotelazo, muy bien ubicado, cerca de todas las atracciones principales, así que merece la pena y es muy, muy, muy lindo. Tiene una piscina hermosa, la verdad, un hotelazo. Bueno, y luego, antes de irnos, porque ya nos estamos yendo para Camboya, Granada, y antes de empezar a contarle un poco de Camboya, vamos a visitar otro lugar emblemático aquí, que son los túneles de Cuchi. Vieron que les contaba al principio que el Vietcong, o el Viet Minh primero hizo túneles, después el Vietcong los amplió, vivían en la selva, y de esa manera fue el secreto de ganarle la guerra a Estados Unidos. Ahí adentro tenían todo, cocinas, comedores, dormitorios, ellos se movían por ahí, y el follaje tapaba las salidas, entonces no los veían los ejércitos, por eso pensaban que los ataques eran fantasmagóricos, por eso se volvían locos los soldados de Estados Unidos. Realmente impresiona, vamos a poder hacer un recorrido, una parte, para aquellos que son claustrofóbicos pueden quedarse afuera, pero vamos a recorrer una partecita para ver cómo cocinaban, cómo vivían adentro de los túneles y por qué no sacarnos la foto típica que nos metemos, eso no es que salimos del túnel, sino está hecho especialmente para la foto. Nos metemos y levantamos la tapita porque era lo que hacían ellos, se escondían en la selva en los famosos túneles de Cuchi. Y ahí volamos a Camboya, a este hotelazo, pero antes les quiero contar un poquito de la historia de Camboya. Lo que vamos a ver en Camboya, no vamos a ir a la capital, vamos a Siem Reap. ¿Por qué? Porque acá estuvo el imperio más imponente y más grande y más avanzado del sudeste asiático, que fue el imperio Jamer, ¿sí? Con capital en Angkor. La capital se llamaba Angkor, hicieron templos monumentales. Para esa época, imagínense, estamos hablando entre el siglo IX y el siglo XV. Hicieron, ya les voy a mostrar, unos templos impresionantes. Tenían un sistema increíble para trasladar el agua, era fantástico. Obviamente que por ahí pasaban rutas comerciales, por eso el dinero que ganaban armaban este imperio que fue terrible. Y este imperio llegó hasta Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, abarcaba toda la zona. Realmente era impactante. Si bien la central estaba en Camboya, su ejército iba conquistando distintos lugares. Realmente increíble. Pero empezó a perder el poder. ¿Por qué? Porque esa zona se inundaba mucho. Y al inundarse, las rutas comerciales ya no podían pasar por ahí, pasaban por otro lado, empezó a decaer, fue atacado por los vietnamitas, por también el imperio de Siam, que en ese momento era Tailandia, se llamaba Siam, atacaban, entonces empezó a perder poder, se disminuye y se acaba el imperio, pero dejaron todo ese legado que nosotros hoy lo podemos visitar y ya se los voy a mostrar. Ahí después viene Francia, pobre gente, esta llega Francia a Camboya, también fue Camboya protectorado de Francia, va a estar un tiempo, después en 1953 uno de los reyes lo va a derrocar, los expulsa a los franceses, pero acá viene el hecho más trágico. Y quiero que me escuchen porque esto es lo que marca y lo que vamos a escuchar mucho cuando visitemos Camboya. Cuando termina la guerra de Vietnam en 1975, se genera un movimiento comunista acá en Camboya que se llamaron los Gemeres Rojos, que el general principal, el presidente, se llamaba Pol Pot, que era un ser despiadado. ¿Qué hizo Pol Pot? Cerró las fronteras de Camboya, no permitía entrar el turismo y él quería hacer una sociedad agraria comunista que la gente trabajara en el campo, pero que no aprendiera. Abolió las escuelas, no se podía estudiar más, abolió el idioma, abolió la moneda, ya no se les pagaba con la moneda, les expropió la casa a la gente ya no era casa de ellos y los mandaba, los que eran viejitos los mataban y los que eran más jóvenes los mandaban a trabajar al campo. No se podía usar anteojos, porque si vos tenías un anteojo era como un símbolo de que vos sabías, ¿sí? De que sabías mucho o eras un erudito, entonces te mataban. De hecho, este tipo era tan despiadado que había matado a sus mejores amigos porque le decían que no querían tomar, por ejemplo, una sopa. El tipo era malísimo y produjo uno de los
una de las mayores cantidades de muertes del siglo XX, un genocidio impresionante. Murieron entre 1,5 y 2 millones de personas. Fue algo terrible, muy poco conocido, porque nosotros conocemos el de Hitler, pero este fue terrible también. Hasta que en 1979 Vietnam invade, algunas noticias tenía, porque no se sabía nada de lo que pasaba dentro de Camboya. Logra invadir, les gana la guerra a los Gemeres Rojos. Pol Pot, el líder, se esconde en la selva. Durante unos años siguió molestando con guerrillas, pero hasta que entra la ONU en 1992 y el país entra en paz, por suerte, se acaban. Y Pol Pot nunca fue agarrado ni fue juzgado. Murió en la selva en 1998. Pero fue una historia terrible que aún hoy la gente de Camboya. Por eso es el país más sufrido del que vamos a visitar. Este es el hotel que vamos a visitar nosotros, el hotel que está en Siem Reap. Es increíble Siem Reap, chicos. Todas las ciudades del sudeste asiático son increíbles. Este hotel es increíble. El Yoka Angkor Resort es muy bonito. Miren lo que es por dentro. Tiene una piscina hermosa. Está en pleno centro histórico de Siem Reap. O sea que eso es fácil para que no nos perdamos. Podemos caminar. Es realmente maravilloso. Y empezamos a ver esto, el Imperio Gemer y sus famosos templos, ¿no? Bueno, primero les cuento un poquito. Esta es la calle principal de Siem Reap. Camboya tiene 17 millones de habitantes. La capital es Phnom Penh, pero no vamos a la capital. Vamos a la ciudad de Siem Reap porque de ahí estamos cerca para entrar a las ruinas del reino de Gemer, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a ver? Miren, vamos a ver estos templos. Este es uno, ¿sí? Tiene más de 100 templos, no vamos a ver los 100, vamos a elegir los principales, ¿no? Pues si no nos vamos a cansar de ver templos. El templo Bayón es muy importante porque tiene sus torres que miden como 200 metros y cada torre tiene una cara que sonríe. Entonces vos entrás y parece que te están mirando. Es realmente impactante, ¿no? Un montón de caras que te miran a vos mientras vas caminando. Este es uno de los templos famosos que vamos a visitar. Vamos a visitar este otro, el templo Baphuon, ¿sí? Que fue hecho en el siglo XI. Tiene unas escaleras, esta hay que hacer un poquito más de esfuerzo, los que quieran se pueden quedar abajo. Está dedicado, porque estos templos algunos eran hinduistas, y este estaba dedicado a Shiva, ¿sí? Al dios Shiva. Luego se convirtió, hoy son templos budistas, ¿sí? Vamos a visitar la terraza del rey leproso. No se sabe por qué se llamaba el rey leproso, dicen que ahí había un rey en esa época que lo construyó y muere ahí, pero en realidad no se sabe. Y se cree que se utilizaba para rituales ligados a la justicia y a la muerte. Lo más interesante de esto es ver lo que han hecho en la piedra. Miren el trabajo que hay en estos templos. Esto lo hace mágico. Es realmente increíble. Esto, imagínense todo cómo lo hacían con un cincel. Iban armando estas figuras que eran maravillosas. Este es otro, la terraza de los elefantes. Acá se utilizaba como tribunal para juzgar a la gente, o también cuando ganaban una batalla, el rey subía ahí y festejaban, eran festejos. Es otra de las terrazas que vamos. Ese es enorme, tiene 300. Yo puse una foto chiquitita. Y este es otro templo que, si vieron una película con Angelina Jolie que se llama Tomb Raider, si no la vieron, mírenla. Ocurre una escena en este templo, que es famoso. ¿Por qué? Porque acá la naturaleza se une a la historia. Los árboles crecieron tanto que sus raíces se enredan en esto y hacen que sea un lugar mágico, un lugar que parece, no sé, sacado, obviamente se usó para una película. Miren lo que son las raíces que se meten hoy templo budista y realmente llama mucho la atención cómo se ha enredado en el medio de las ruinas de los templos. Es fantástico. Y por supuesto, dejamos la frutillita del postre para final en Camboya, que es el templo de Angkor Wat, chicos. El templo religioso más grande del mundo. Tiene 160 hectáreas. Fue construido en el siglo XII por el rey Yaorbam II. Su nombre significa ciudad-templo, Angkor Wat, y originalmente era un templo dedicado a Vishnu, pero hoy es budista. Y lo que tiene es que va cambiando su paisaje junto con el templo a diferentes horas. Nosotros lo vamos a visitar a la mañana, pero vamos a ir a hacerle una foto al atardecer, que el atardecer en Angkor Wat es realmente increíble. Ahí puse una foto, pero los colores del cielo con el templo, que es enorme, es realmente maravilloso. Así que vamos a vivir ahí una experiencia única. Y otra de las noches de Siem Reap, vamos a ir a conocer. La ciudad de Siem Reap es hermosa, ¿eh? También tiene un montón de cosas para hacer. Vamos a visitar un lago, el lago más grande del sudeste asiático, ahí se los voy a mostrar, que es el lago Tonle Sap, ¿sí? Acá las poblaciones viven sobre pilotes en el agua, así que vamos a ir a aprender, vamos a visitar una familia típica, nos va a contar cómo viven, vamos a visitar fábrica también de productos locales, vamos a andar en un barco, porque esto es todo un lago donde las familias construyen sus casas sobre el lago, así que es muy interesante, porque es parte también de la cultura de Camboya. Ven ahí mercados,
hay pocas pasarelas y casi toda la gente, la vida es a través de los barquitos. Pero muy, muy, muy interesante. Y luego ya nos vamos al último país. Nos vamos a volar y nos vamos a Tailandia. Bien, primero de todo, antes que todo, les quiero contar un poquito la historia de Tailandia, pero rapidísimo. Son muchos reinos. Lo importante de Tailandia es que no fue invadida por ninguna potencia europea. Acá no estuvieron los franceses, los ingleses, los holandeses, nadie. Fueron ellos. Con lo cual eso hace que sea un país muy auténtico, con arquitectura muy auténtica, ¿no? El primero, el reino, fueron varios reinos. El primero reino fue el reino de Sukhothai, que fue en el siglo XIII, que introduce la cultura, la escritura tailandesa, este reino, de ahí se aprende, y el budismo. Este es un budismo, hay distintas ramas del budismo. Este es el budismo más auténtico. Es el budismo que se transmite de abuelos a padres y de padres a hijos. Es un budismo que tiene un montón de preceptos. Por eso se le dice el país de la sonrisa, porque sus preceptos son siempre llevarte bien. Convive el rico, hay una casa de alguien rico al lado de un pobre y se llevan bárbaros. Es decir, esos son los preceptos del budismo. Y lo primero que tenemos que aprender cuando lleguemos acá es el saludo, que se llama Wai, y que se hace con las dos manitos. Si la ponemos en el pecho, podemos saludar, es la que vamos a usar más nosotros que a la gente en la calle. Podemos saludar si vamos a comprar y hacer este gesto, ¿no? Si lo ponemos acá, es para saludar a los padres mayores, a la mamá, al abuelo, saludamos así. Y si por esa casualidad estamos caminando y nos cruzamos con el rey o con un monje de alta categoría, las manitos van acá y hacemos el mismo movimiento. Cuanto más alta las dos manos, más importancia tiene la persona que saludamos. Así que muy interesante, aprendámoslo porque les encanta que lo saludemos así. Y esto es Bangkok, chicos. Bangkok es increíble. Pero bueno, sigo. Luego del budismo viene otro reino, el reino Ayutthaya. El reino Ayutthaya fue importante también, muy grande, hacía comercio en el exterior, pero en 1732 invadido por Birmania y lo destruyen. Y ahí aparece el último reino, que es el que está ahora, el reino de Siam. ¿Sí? Hoy hay una dinastía que se llama dinastía Chakri y el presidente de hoy pertenece a esa dinastía. Y lo que hizo el reino de Siam es llevar la capital a este lugar, a Bangkok. Lo hizo Rama I, que fue la que la crea, pero también después vino Rama IV y Rama V, que le agregaron modernidad, hicieron de Bangkok una ciudad única. Eso que de ahí arriba se llama el Skytrain, y ya les voy contando. Súper moderna, vamos a empezar a visitarla. Vamos a visitar su rooftop. Este es uno, yo puse uno que es uno de los que más me gusta, se llama Vértigo, porque desde ahí arriba tiene un bar, así que ahí seguro el coordinador le va a llevar para tomar una copa y ver toda la ciudad de Bangkok iluminada. Miren lo que son las vistas. Hay varios, rooftop, pero todos uno más lo bonito que el otro. Hacer un paseo en Skytrain. No se pueden ir de Bangkok si no hacen un paseo en Skytrain. Este tren elevado que fue construido en 1999 y recorre, tiene dos líneas, tiene aire acondicionado y podemos recorrer la ciudad. Así que es fantástica. También, ¿por qué no? Visitar los mercados nocturnos. Son famosos. Nuestro hotel tiene un mercado nocturno a una cuadra, así que vamos a visitar un mercado nocturno donde es muy loco. Van a ver todo ahí. Ahí van a ver ropa, comida normal, comida rara, bichos, por ejemplo, que ahí se los voy a mostrar, y también quizás ven un nightclub donde una chica está haciendo un striptease, por ejemplo. Todo está en los mercados nocturnos y es interesante verlo porque es cultural, ¿no? Miren, ahí están comiendo grillos, gusanitos, yo los probé, les digo que todo sabe igual. Anímense, si se animan, se compran un poquito. Ahí está pensado para el turista, pero en realidad los bichos se comen en el campo, tienen mucha proteína y para aquel que trabaja en el campo les hace muy bien. No es que comen siempre bichos, pero comer un poco de bichos hace que te dé más proteína al cuerpo. Ese es el secreto. Se cocinan todos, para mí todos tienen el mismo sabor. No llegué a la cucaracha, pero sí a los grillos y los gusanitos. Los gusanitos cuando uno los... me encantaría escuchar lo que estarían diciendo ahora cuando digo los mordés y larga como, como una pastita. Pero bueno, hay que, si quieren probarlo o si no, está para la foto. ¿eh? Es muy interesante los mercados nocturnos. Y también, obviamente, los tuk-tuk, que son este vehículo motorizado que funciona como taxi, pero estos no tienen medidor de taxi. Nosotros tenemos que arreglar el precio antes. Si ustedes me preguntan, ¿conviene tomar un tuk-tuk en Bangkok? Les digo no. Vayan al tuk-tuk cuando vayan a Chiang Rai, Chiang Mai, ciudades más chicas, les va a dar menos miedo porque andan rápido entre los autos. Son seguros, no hay generalmente, uno no ve accidentes, pero si ustedes quieren pasarla mejor, esperen, no anden en tuk-tuk acá usen el Skytrain o otro medio y esperan el tuk-tuk para usarlo. ¿Y por qué se le llamaba tuk-tuk? Por el ruido que hace el motor.
supuestamente, yo no lo sentí, hace tuk, 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 tuk cuando anda. Pero no importa, así se lo llama. Y recuerden que tienen que negociar y el precio antes de ir. Y otra de las cosas que vamos a ver, esto me encanta, se llama las casitas de los espíritus. ¿Qué pasa? Los tailandeses tienen un budismo que también lo mezclan con el animismo y las creencias propias y esotéricas. Entonces es un budismo muy diferente. ¿Qué dicen ellos? Todo terreno o toda casa tiene un espíritu protector y que para que no se enoje, se le construye una casita o un templo chiquitito y ahí se le deja las ofrendas. Entonces, ustedes van a ir caminando por la calle y van a ver casitas de los espíritus, se llama una casita de los espíritus en la puerta de una casa, en la puerta de un edificio, en la puerta de una oficina súper moderna, pero la casita está ahí. Realmente increíble eso. Y a la mañana salen y les dan ofrendas, flores, comida, todo lo que quieran. Realmente interesantísimo. A la noche cuando vuelvan, tiren esas ofrendas, porque las ofrendas, ustedes saben, tienen el valor en el momento y después lo mismo si van a Bali en algún momento las van a ver, pero no se hacen en las casitas de los espíritus. Esto es típico de Tailandia. Miren, presten atención porque está llena. Esta es más grande, seguramente la casa es de alguien más dinero, hace una casa de los espíritus más grandes. Pero todo cumple la misma función, darle de comer al espíritu de la casa, del lugar, para que no se enoje, y nos cuide y nos traiga suerte. Así que otra de las cosas que vamos a ver en Tailandia, miren lo que son las casitas de los espíritus. Y obviamente visitar sus templos. El Wat Trimit, el primero de los templos que vamos a visitar, ahí se encuentra el gran Buda de oro. Es un Buda que tiene 3 metros de alto, 5,5 toneladas, fue en el siglo XIII y está todo oro macizo. Es el único Buda de oro macizo. Estuvo recubierto con yeso y un día estaban moviéndolo de un lugar a otro, se les cae a la gente que lo movía, se rompe el yeso y descubrieron este Buda todo de oro macizo. Ahí está el Buda, lo podemos ver, vamos a pasar por la sala donde está y es realmente impactante pensar que todo de oro, ¿no? Todo de oro macizo. Después vamos a visitar otro templo también, el Wat Po, que es uno de los más grandes, los más antiguos. Acá dice que nació el masaje tailandés. De hecho, dentro de este templo hay una escuela para aprender masaje tailandés. Otra de las cosas, chicos, no se pueden volver si no se hace un masaje tailandés. Son maravillosos, son diferentes a otros masajes. Yo cuando me lo hice no sabía que estaba... Yo cerré las hojas y en un momento tenía el pie de la chica por acá, una mano por acá. Digo, me daba curiosidad saber cómo se estaba torciendo tanto para producir lo que producía, pero realmente increíble. Yo lo aconsejo también hacer en el norte, que tenemos hoteles divinos, y ahí tienen el servicio de masaje. Muy lindo, todo hecho con azulejos, es muy bonito. Y lo que tiene adentro, que también es famoso, es el gran Buda reclinado, que tiene 46 metros de largo, el Buda, nunca sale casi todo en la foto, 15 metros de alto, y representa el Buda entrando en el nirvana. Ustedes saben que los budistas, como los hinduistas, creen en la reencarnación y van haciendo un montón de cosas para llegar al nirvana o la iluminación. Bueno, este es el Gran Buda reclinado que también lo vamos a visitar. Y vamos a visitar el Palacio Real, que hoy no están viviendo ahí los reyes. Los reyes vivieron, pero sí cualquier ceremonia oficial se hace en el Palacio Real. Esto es hermoso. Entrar al Palacio Real, primero, estos templos se llaman Wat, por eso Wat Trimit, Wat, ¿sí? Y dentro están las estupas. Las estupas son estas formaciones así en forma de punta que lo que hacen es unir la parte terrenal con el cielo. Lo que ellos dicen, la base es la parte terrenal, en el medio está la mente nuestra, que está siempre pensando en hacer cosas lindas para ver cómo llegamos a la iluminación, que está en la parte alta. Esas son estupas, están dentro de los templos. Esa que se ve dorada ahí, hay distintas formas, son hermosas, y adentro suelen tener o una reliquia del Buda, un pedacito del Buda, una uña, un pedacito del dedo, esas son las reliquias, o ceniza de algún monje o ceniza de algún rey. Realmente muy interesante el Palacio Real, es bellísimo, por donde miren cómo preparan los árboles. Caminar acá es increíble. Es muy bonito. Estaba viendo que están haciendo la promoción en la tele. Marley va a estar en Tailandia y van a estar en estos el fin de semana que viene, así que si lo pueden ver, pueden también tener un video más cerca de lo que es el Palacio Real. Y dentro hay un templo que vamos a visitar también, que es el templo Wat Prat Ko, que es el templo del Buda Esmeralda. No es porque sea de esmeralda, es de jade, verde, pero es el más importante, el más venerado, es el que el rey más quiere. Le cambia 3 veces la ropa en el año, se le hace ropa de oro y se les va cambiando. Es increíble. Y este es el único, cuando entramos es hermoso, ¿no? Pero es el único que no se le puede sacar una foto. ¿Eh?
Acá me van a preguntar, yo no los escucho, pero la foto está ahí. Y sí, seguramente alguno la sacó. Si la van a sacar, traten de no sacarla porque si los ven, se la van a retar, se las van a hacer borrar. Si no, si la sacan, sean muy disimulados, sin flash, ¿no? Pero este es el Buda de Jade, es el más importante y lo vamos a visitar. Bien, ¿qué otra cosa vamos a hacer también? Porque hay otras actividades, no solamente los... Vamos a visitar el mercado del tren. Y yo recuerdo que les dije que el tren de Vietnam era uno que estaba lleno de café. Acá no hay café, acá hay mercados. Entonces lo que vamos a ver es todo lo que se hace cuando viene el tren. Van a venir, ellos arman todos los mercados en la vía y cuando viene el tren, no sé cómo hacen, pero en menos de un minuto sacan toda la mercadería de arriba de las vías. ¿Sí? Este es un mercado en las vías del tren y realmente llama la atención. Y el otro, que seguramente han escuchado, el más famoso de todos, es el mercado flotante de Klondammersoak, que acá nos vamos a ir. Vamos a hacer un paseo en barco. Llegamos al mercado, estos son los mercados típicos, como es toda zona de agua, cómo se compra acá? Nos subimos en un barco y el barco tiene un gancho largo. Entonces, si yo voy andando y me gusta un recuerdito de una casa que está vendiendo, el que maneja el barco con el gancho engancha una parte que tiene el negocio y nos acerca y ahí compramos, pagamos y seguimos. ¿Eh? Y así se hace el mercado. Algunos vendedores se nos acercan al lado. Acá las imágenes, las fotos, preparen las cámaras porque se van a tener unas fotos divinas, venden verduras, frutas. Debajo se puede probar la gastronomía tailandesa, que también es muy rica. Miren lo que son estas fotos. Es realmente mágico el mercado flotante de Tailandia y nosotros y ustedes van a ser, si viajan con nosotros, van a tener la oportunidad de conocerlo, que realmente es fantástico. Miren lo que son. Miren estas chicas vendiendo flores, por ejemplo, flores y frutas. No, realmente es un sueño el mercado de flores. Bueno, luego de estar en Bangkok, que vamos a estar varias noches, vamos a tener un vuelo y nos vamos al norte. Y esta es una de las diferencias con Paso Ravena con otro operador. Hay operadores que no lo ofrecen ahí. Solo hacen Bangkok y playa. A mí me parece una pena, porque el norte tiene mucha historia y tiene unos templos que son increíbles. Chiang Rai fue fundada en el siglo XII. Primero vamos a ir a Chiang Rai por el rey Mengrail, que era el reino de lana. Fue la primera capital y después se trasladó a Chiang Mai, que es la otra ciudad que vamos a ver. ¿Y qué vamos a visitar primero? Miren, este lugar que se llama el Triángulo de Oro. ¿Por qué? Porque acá dos ríos se unen y forman tres países, ¿sí? Myanmar de este lado, Laos de este, ¿sí? La frontera, y atrás Tailandia. Es un tripartito, ¿sí? Los tres. Y fue famoso esta zona porque acá se cultivaba el opio, esta droga que venía de la amapola. Y en épocas antiguas se le vendía mucho a la alta sociedad, porque cuando se reunían probaban el opio, fumaban el opio, ¿no? Y era un centro de droga. Esto fue creciendo muchísimo, hoy se controló, dicen que existen algunas cosas, pero bueno, la historia fue terrible, la historia del opio ocurrió acá, porque acá se podía pasar casi sin control por los tres países, y era impresionante, así que vamos a ir al Museo del Opio, nos van a contar la historia del Museo del Opio. Y esto es lo que les digo que es increíble visitar los templos del norte, que son totalmente distintos a los templos del sur. Por eso Chiang Rai asombra y enamora. Vamos a visitar el Templo Azul, el Templo del Tigre que Salta, se llama, es todo azul. Este es un templo nuevo, fue construido en el 2016 por un artista que fue también el que creó el Templo Blanco. Es tradicional, es budista y es muy bonito, tanto por dentro como por fuera. Miren lo que es hermoso, lo vamos a recorrer, lo vamos a visitar. Adentro tiene un Buda blanco, que es ese que está ahí al fondo. Es realmente maravilloso. Y luego de visitar el templo vamos a nuestro hotel. Y este es el Hotel Riviera Catatani, que para mí es impresionante. Está ahí en Chiang Rai y acá es donde digo que se pueden hacer los masajes tailandés. Acá digo que prueben andar en tuk-tuk. Se pueden tomar un tuk-tuk para ir a ver el mercado nocturno. Esta ciudad tiene un mercado nocturno muy lindo y como está un poquito más alejado del hotel, pueden irse en tuk-tuk y de paso se divierten un poco y es menos peligroso. Miren lo que es el hotel, las vistas desde la piscina, tiene un barcito para tomar algo viendo las montañas. No, no, realmente es hermoso. Luego de estar 2 noches en Chiang Rai, seguimos y nos vamos a Chiang Mai, la otra ciudad, que también es hermosa. Pero antes vamos a visitar otro de los templos famosos, el Templo Blanco. Para mí este es más bonito que el azul. Es increíble, ¿sí? Fue construido por un artista tailandés, como le contaba, el mismo que construyó el azul en los años 90. Todavía no se termina, se le va siempre agregando cosas.
Es blanco porque dice que representa la pureza del Buda, tiene espejitos incrustados, entonces cuando la luz le da, genera un efecto que no se puede explicar, lo tienen que vivir, es realmente increíble, parece celestial. Tiene un puente que es el puente de la reencarnación, donde nosotros cruzamos por acá y si ven es un mar de manos, que esas manos representan, dice el artista, el sufrimiento y el deseo humano. Impacta mucho, ¿eh? Cruzar ese puente y ver todas esas manos que salen del suelo, es realmente increíble. No, y la entrada con los dragones, todos los espejitos. Bueno, les contaba el templo anterior, el templo de Wat Ding, ¿sí? Ese templo fue impresionante porque es un templo todo dorado, está dentro de la ciudad murallada de, de Chiang Mai, y acá paramos, que les muestro el hotel, que ahí se los vuelvo a decir, que es el hotel para mí el más bonito, que es el Hotel Meliá Chiang Mai. ¿Por qué es el más bonito? Primero porque está en el centro de Chiang Mai. Chiang Mai tiene uno de los mercados nocturnos más bonitos de Tailandia. Sí, ahí me he comprado un montón de cosas. Si hasta ahora no se compraron nada, acá seguramente se van a tentar porque hay unas cosas de buen gusto, cosas bonitas y no caras. Siempre regateen, ¿no? En los mercados hay que regatear. Y este hotel, primero que es un hotel fantástico, podemos estar tomando un trago en el rooftop, viendo toda la ciudad desde arriba, una ciudad amurallada, Chiang Mai, muy bonita, pero también tenemos el mercado. Y vamos a hacer actividades en Chiang Mai también, que son muy interesantes. Uno de ellos es, vamos a visitar, ahí aparecen la foto de los elefantes. Nosotros trabajamos hace un tiempo, hace unos años, con el turismo responsable. Hay dos cosas que ya no se hacen más. Es subir a un elefante, porque los lastimaban muchísimo, y hoy están los santuarios de elefantes que recolectan estos elefantes que fueron dañados, los cuidan, los curan, ¿sí? Les dan de comer, no se les hace hacer cosas que no tiene que hacer un elefante, como cuando íbamos en otros que te hacían pintar, cosas de circo, no, nada, hay que cuidar a los animales, la verdad, ir a un santuario es una experiencia que no van a olvidar jamás, maravillosa, tienen ahí el río, que es hermoso, le pueden dar de comer, los pueden bañar, porque no están comiendo, ellos se acercan. La verdad, la experiencia es totalmente distinta y estamos cuidando. Y otra de las cosas que no hacemos es la visita de las mujeres jirafas, porque eran explotadas las mujeres jirafas. Yo sé que nos llamaba la atención ver estas mujeres que se ponían todos los collares y hacían que su cuello fuera cada vez más largo, con un montón de problemas que le traía a la salud, pero eran explotadas por gente, entonces ya no se visita más, se saca de todos los itinerarios por esto que es el turismo responsable. Y obviamente recorrer la ciudad de Chiang Mai, sus mercados, sus murallas, es realmente impresionante lo que vamos a ver y siempre recuerden que tienen que regatear, ¿no? Es hermoso y acá sí van a comprar un montón de cosas. Yo me traje unas lucecitas divinas que eran tejidas, que se iluminan, por ejemplo, para un arbolito o para una reja de una casa. Son hermosas, todo muy fino y muy, muy lindo, ¿no? Y luego de ahí tomamos un vuelo ya llegando al final del viaje porque vamos a terminar con playas paradisíacas. El paraíso. Vamos a ir a Phuket. En este hotel que ven acá, un hotelazo. Un hotel ahí que tiene su playa privada, una playa increíble, agua turquesa, arenas blancas, un hotel muy lindo, realmente increíble, todo incluido, tiene todas las comidas, tiene unas piscinas al lado del mar hermosas. Realmente un hotel, las habitaciones son amplias, es una maravilla. Y una de las cosas que tenemos que hacer estando acá, obviamente, es visitar el paraíso en la tierra que se llama las Islas Pipi. ¿Sí? Tenemos que ir a conocer la isla Pipi, que es donde se filmó la película La Isla de Leonardo DiCaprio. Vamos a hacer la excursión. Esto generalmente los operadores lo cobran aparte. Nosotros la tenemos incluida. Se sale desde Phuket. Vamos a hacer una parada en la isla Bambú, que es este paraíso. Miren lo que es. Tenemos tiempo de tomar algo, en alguna reposera, además, hacer un poco de mar. Después seguimos y visitamos las Islas de los Monos, la Monkey Beach, ¿sí? Famoso por los macacos que vienen acá. Acá, guarda. Podemos sacarle fotos, todo, pero no hay que acercarse mucho porque son a veces agresivos y a veces nos pueden robar las cosas, ¿eh? Así que importante para la foto, pero tratar de no acercarse a los monitos en la playa de los monos. Y obviamente terminar en la famosa Islas Pipi, que son dos archipiélagos, Pipi Dom, donde está el pueblo y los hoteles, y Pipi Ley, que fue donde se filmó la playa. Miren lo que es. Maya Bay. Es realmente un paraíso. Esto donde vamos es una experiencia que no van a olvidar jamás. Mar turquesa, arena. Y después de un viaje de haber visitado 3 países maravillosos, hacer un poco de playa es realmente un sueño, ¿no? Luego tenemos que volver a Bangkok y hacer la última noche, así que si les quedaron algunas compras, hacemos una última noche porque no tenemos vuelo directo de Phuket
Así que eso es importante para que lo sepan, ¿no? Pero los atardeceres, las playas de acá son realmente fantásticas, fantásticas, fantásticas. Y obviamente de ahí volvemos. Una de las cosas que le quería contar son 22 noches de alojamiento, 36 comidas tiene incluidas, así que imagínense, tienen muchas comidas. Es casi una pensión completa, volamos con Emirates. Tenemos el hotel en Buenos Aires, que es cortesía de Paso Ravena. Ya he hablado de los que son de otros países, pueden venir y salir desde Buenos Aires. Les regalamos la maleta a cada uno con el neceser. Es un carrión para cada persona. Sepan que esto para la gente que viene a Buenos Aires. Los que salen de Colombia, por ejemplo, si hay alguien, no le podemos mandar la maleta. Pero la gente de acá les va a dar regalo una maleta. Una carrión para cada uno, ¿no? Tienen la habitación doble a compartir para mujeres, se anotan, nosotros le buscamos una pasajera, si aparece, van a compartir, si no, tienen que pagar el suplemento en single. Y las visas no están incluidas porque la tienen que hacer de forma personal. La visa Vietnam, que es una visa, y la visa Camboya, que se hace al arribo del país. Nosotros quédense tranquilos, todo eso los chicos le dan un papel con todo lo que hay que hacer, muy sencillo, muy fácil, y los van pagando. Así que eso se despreocupan. Siempre les informamos absolutamente todo. En la página van a ver los hoteles, si quieren ver más fotos y demás. Y bueno, nada, chicos, como todo lo lindo, tenemos que, si esto era un gran avión, tenemos que volver, ¿no? Es hermoso. Espero que les haya gustado. Se van a quedar las chicas un ratito por si necesitan algunas consultas, preguntar. Vuelvo a repetir, no vendemos al público directo. Somos mayoristas. Tienen que buscar su agencia de viaje de confianza. Y después, si necesitan sumar pasajeros, recuerden que ya está garantizada. No sé si quedan muchos lugares, no se dejen estar, sale en noviembre, pero saben que las salidas nuestras se llenan rápido y no tenemos otra salida. Así que si les gusta el destino está súper tranquilo, quiero aclararlo porque en un momento había como una pequeña guerra entre Camboya y Tailandia. Ya llegaron a un acuerdo de paz, no hay más guerra. Es algo que ocurre cada varios años, muchos años ocurre, pero bueno, siempre llegan a un arreglo, se pelean por una zona que ni siquiera nosotros estamos tan cerquita, pero bueno, sepan que no hay más guerras y que pueden viajar, el destino está bárbaro, disfruten, anótense, disfruten y conozcan Vietnam, Camboya y Tailandia. Y por último, sepan que queda guardado en YouTube por si no lo llegaron a ver, por si tuvieron que ir, o por si tienen algún amigo, o si son agentes de viaje, le pueden mandar el link a sus pasajeros para que lo vean. Y puede ser una herramienta de venta muy bonita porque estamos contando de lo que van a hacer en el viaje. Así que nada, me resta decirles muchísimas gracias de corazón, gracias por haber estado todos acá adentro. Recuerden que Dopazo y Ravena es la mejor manera de viajar y nos vemos en el próximo. Saludos a todos, un ratito se quedan las chicas contestando, después lo vamos a cortar y si les siguen quedando dudas, nos escriben a nuestras redes. Gracias, adiós.